El segundo Isaías. Los capítulos 40 a 55 del libro de Isaías no pudieron ser elaborados por el profeta del siglo VIII, por el profeta Isaías. En un marco histórico muy distinto, posterior en algo así como siglo y medio, otro profeta predica como discípulo de Isaías y bajo su nombre, o reconocido bajo su nombre. Predica otro gran profeta, anónimo, al que, a falta de más datos, llamamos segundo Isaías o Deutero Isaías. Los últimos capítulos del libro, del 56 al 66, son conocidos actualmente como el tercer Isaías o Trito Isaías. Pero nosotros vamos a hablar del segundo. Recordemos la historia reciente o de los siglos precedentes. El reino de Israel, el reino del norte, había sido conquistado por los asirios entre el año 740 y el 721. El reino de Judá, el reino del sur, mantenía precariamente su autonomía, haciendo equilibrios entre el poder de Egipto y el poder del reino de Babilonia, que entre tanto había dominado en Mesopotamia a los asirios, sus vecinos del norte. Para Babilonia, el territorio de Canaán, donde se encontraba Israel, donde se encontraba el reino de Judá, era un objeto de conquista. Judá tendía a apoyarse en Egipto y esto no convenía a los babilonios. Y así, en el año 597, el ejército de Nabucodonosor entró en Jerusalén, castigando la tendencia de los reyes de Judá a recurrir a Egipto. El rey de Judá, el rey Joaquín, y unas 3,000 personas de las principales familias judías fueron deportadas a Babilonia. En lugar de Joaquín empezó a reinar el rey Sedecías. Pero en el año 587, después de una nueva revuelta de los judíos contra los babilonios, tuvo lugar una segunda deportación. Jerusalén además de conquistada, vio la destrucción del templo de Salomón. Y así Israel está en el exilio. Las familias principales de Judá están en Babilonia. Este tiempo de cautiverio tuvo lugar cuando los persas dominaron a los babilonios y su rey, el rey Ciro, permitió el regreso a Jerusalén y a Judá con un edicto del año 538. Así termina el exilio de Babilonia, la época del exilio. El regreso fue muy exiguo, muchos permanecieron en Babilonia, pero podían volver los judíos a Jerusalén e intentar reconstruirla como efectivamente hicieron. En este marco amplio situamos al segundo Isaías. Él predicó en Babilonia en el tiempo que va de las primeras victorias de Ciro, el rey persa vencedor de los babilonios, hacia el año 550 y el 538, el momento del edicto que permitía el regreso a Jerusalén. La colección de oráculos en estos capítulos 40 a 55 tiene una unidad mayor que la que hemos encontrado en los capítulos 1 a 39, el primer Isaías. Empieza este libro en el capítulo 40 con las palabras «Consolad, consolad a mi pueblo». Por eso el segundo Isaías también se conoce como el libro de la consolación de Israel. El profeta, en efecto, anuncia que el castigo divino, consistente en el exilio, el castigo que trajo la ruina de Jerusalén, ha terminado y anuncia un tiempo nuevo de restauración. De una salvación tan grande
como la misma creación, porque el camino de regreso es más maravilloso que el camino del éxodo. El único Dios verdadero, el Dios de Israel, lo ha decretado así. La salvación llega. El pasado y el futuro quedan abrazados por esta profecía desde la trascendencia de Dios que habla al profeta y lo guía en la misión. El gobierno de Dios sobre la historia, desde su trascendencia, es muy acentuado en los capítulos del segundo Isaías. Vamos a ver ahora algunos de los temas principales de estos capítulos de Isaías. Primero, la vocación del segundo Isaías. En el capítulo 40, versículos 1 a 8, encontramos el equivalente a un relato de vocación mediante el conferimiento de la misión al profeta. La misión comporta tres aspectos. El primero es que el profeta es llamado para consolar a Israel. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya ha satisfecho su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por sus pecados. El segundo aspecto consiste en que el profeta es llamado para escuchar un clamor de Dios y hacerlo oír. Una voz clama: en el desierto abrid camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios, que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado, vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura aún la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Hay que preparar la llegada de Dios, que viene a su pueblo. En tercer lugar, el profeta es llamado también para conducir a sus oyentes a una reflexión sobre la propia nulidad ante la grandeza de Dios. Una voz dice, grita, y digo, ¿qué he de gritar? Toda carne es hierba y todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba. En cuanto le dé el viento de Yahvé, pues cierto, hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Todo esto en los primeros 8 versículos del capítulo 40. El segundo tema muy presente es el de promesa y cumplimiento. Las dos cosas las abarca la misión de este profeta anónimo del segundo Isaías. Él tiene que anunciar en el presente la consolación de Dios, que es producida por la promesa de la futura manifestación a todos de su gloria. Así Dios domina el tiempo y su profeta lo hace sentir al pueblo creyente, al pueblo de Dios. Esto exige, ya lo decíamos, una conciencia muy clara sobre la oposición entre Dios, que es origen de todo, y la caducidad sin reservas de toda criatura. ¿Dónde queda el profeta? Es arrebatado por la palabra eterna para ser testigo de la novedad absoluta de la gloria de Dios que se manifestará. Pero no se manifestará como un progreso de lo ya conocido. No será una conclusión de la historia vivida, sino que anuncia cosas nuevas, secretas, no sabidas, que han sido creadas ahora, no hace tiempo, de las que hasta ahora nada oíste, para que no puedas decir ya lo sabía, se dice en el capítulo 48. Por tanto, el profeta es colocado en lo absoluto de una creación nueva. Todo es nada y solo Dios es, y Él nos hace ser en relación con Él según su palabra. Lo que ocurrirá como manifestación de la gloria de Dios será simplemente creación, inicio completamente nuevo a partir del origen primordial que está en Dios. Él no cede su gloria a nadie, se dice en el capítulo 42, y ésta se manifestará como última y definitiva salvación. La gloria de Dios es salvación de los hombres. Por eso Dios es el primero y el último. Así dice Yahvé, el Rey de Israel,
y su Redentor, Yahvé Sebaot. Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. La criatura, por tanto, solo puede abandonarse, sin reservas, en las manos que le han creado. Insistentemente vuelve a esto nuestro profeta. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan, se dice en el capítulo 42. Él es creador y plasmador, capítulo 43, el que ha formado al pueblo en el mismo capítulo. Como vemos, el lenguaje para designar a Dios como creador reaparece continuamente. Dios formador, plasmador, hacedor, que no sigue ninguna regla sino su propio ser. Toda otra seguridad que no sea la del creador ha fracasado como idolatría. El profeta exige, por tanto, este abandono en Dios, pues él declara que no hay quien se libre de mi mano. Yo lo tracé, ¿y quién lo revocará? La decisión de Dios es inapelable. El profeta se sitúa ahí, en lo absoluto de la palabra de Dios dirigida al pueblo. En tercer lugar, Israel. ¿Qué es este pueblo de Dios, según la profecía del segundo Isaías? La palabra divina ahora es consolación. El profeta la expresa con términos cariñosos, casi seductores. No temas, gusanito de Jacob, linaje de Israel, como dice el capítulo 41. El juicio queda por primera vez en el Antiguo Testamento. El juicio queda desplazado. Y Dios se confiesa abiertamente enamorado. Eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo, capítulo 43. Con un amor más grande que el de una madre, en el capítulo 49. Y este amor hace que el Creador sea esposo de Israel. Tu esposo es tu hacedor, Yahvé Sebaot es su nombre, dice en el capítulo 54. Él ama con un amor eterno. Te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido. Mi amor de tu lado no se apartará y mi alianza de paz no se moverá. De nuevo el capítulo 54. Esto hace que Israel sea una propiedad de Dios, que Dios utiliza con gran libertad como modelo de su acción histórica para la salvación de toda la creación. Israel es un pueblo expropiado por Dios, sostenido por Dios más allá de sus posibilidades como pueblo. El exilio no lo ha destruido, lo ha puesto en las manos de Dios. O mejor, Dios se ha valido del exilio para recuperar el corazón de su pueblo y para que quede la lección para siempre. El pueblo es de Dios y Dios es para este pueblo, como dice la fórmula de la alianza. En esta condición de Israel de ser propiedad de Dios, tiene que experimentar este pueblo santo su propia nulidad, que es semejante a las de los demás pueblos, a la de los reyes y jueces que no pesan nada en la balanza de Dios. Solo así, solo experimentando, reconociendo su propia nulidad, la fuerza de Israel, que por sí sola decae, puede recibir la incansable fuerza de Dios una y otra vez. Él puede dar fuerza a los cansados, se dice ya en el capítulo 40. Así pues, Israel entra en el mismo principio que hemos dicho antes. Solo Dios crea, solo Dios es, y todas las criaturas son nada ante Él. Entonces, ¿cómo puede Israel ser pueblo de Dios? ¿Qué lo distingue de los demás pueblos? Todos bajo esta luz de no ser nada sin Dios. Porque por decisión de Dios hay un pueblo especial. No tiene ninguna semejanza con Él, no hay semejanza entre Dios e Israel. Y sin embargo, Israel debe ser la expresión histórica de la promesa de Dios y del cumplimiento de Dios. Del Dios que trasciende toda la historia. Israel así es solidario con todos los pueblos, con toda la creación. Experimenta con ellos su propia nulidad. Sin embargo, representa
la voluntad salvífica de Dios, que está en sus promesas y estará en su cumplimiento. Israel no es un pueblo poderoso, bien lo sabemos. Es un pueblo dominado por otros pueblos. Es la prueba, pero así, en su debilidad, es la prueba de Dios. Es la prueba de que Dios salva. Y también, como prueba objetiva de la salvación de Dios, es testigo ante todo el mundo de la voluntad de Dios, de su superioridad sobre los ídolos y sobre los poderes de este mundo. Por eso Israel tiene que vivir abandonado en el poder de Dios y no puede interpretarse a sí mismo. No puede, por ejemplo, imaginar el regreso a la luz del Éxodo. Se recuerda por momentos el Éxodo, el agua de la roca en el capítulo 48, el alimento en el desierto en el capítulo 49. Pero lo que se promete ahora, en tiempo del segundo Isaías, en el mensaje del segundo Isaías, es más grande que este viaje por el desierto, porque el Señor mismo conducirá como buen pastor a sus ovejas, llevándolas en brazos y en el corazón, como dice el capítulo 40. El Éxodo es superado. El Dios del origen, de la creación, de lo siempre nuevo, está creando de nuevo cuando predice y proyecta un nuevo futuro para su pueblo y para la creación. Israel debe recordar el amor de Dios, pero al mismo tiempo no debe recordar ya lo que ocurrió una vez, se dice en el capítulo 43, para poder darse cuenta de que los pensamientos y los caminos del Señor se elevan por encima de los vuestros, tanto como el cielo se eleva sobre la tierra, nos dice el capítulo 55. En el horizonte de lo nuevo hay que ir, por tanto, más atrás de Moisés, más atrás de Abraham. Se evoca la alianza con Noé, con todas las criaturas. Será para mí, dice Dios, como en tiempos de Noé, como juré que no pasarían las aguas de Noé más, que no pasarían ya las aguas de Noé sobre la tierra. Así he jurado que no me irritaré contra ti ni te amenazaré. Capítulo 54. La alianza con Noé adquiere un relieve importantísimo entonces como alianza de Dios con la creación entera. Y por eso hay que evocar el orden primigenio de la creación entre cielo y tierra. Hay que evocar los primeros días de la creación, en donde el Creador y su creación, el Creador y todas sus criaturas están en una armonía que el pecado no ha turbado. Israel así debe recordar la libertad de Dios que crea y elige. Y a partir de esta fuerza, de este fundamento, en la creación misma, debe saltar hacia lo desconocido, abrirse a la novedad, acoger las profecías de lo nuevo, ahora mismo creadas. Un cuarto tema, el profeta y Dios. Como vemos, nuestro profeta es como los demás profetas, pero también muy especial. Se le pide un vigor de fe muy particular. Nos podríamos preguntar, ¿cómo puede un profeta poner en palabras lo nuevo, la manifestación nueva y última, todavía no conocida de la gloria de Dios? ¿Cómo puede hablar después de exigir conciencia de nulidad de toda la creación, adoración del Dios que trasciende todo, el Dios que es más grande de lo que se conoció de Él en el Éxodo, el Dios que es más grande que toda su creación? El segundo Isaías ha sido preparado para esta misión. El Señor me ha dado lengua de discípulo, para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído, yo no me resistí ni me hice atrás. Dios instruye a su profeta y pide de él una docilidad de discipulado que le permite cumplir la tarea. Las palabras del segundo Isaías parecen formadas en el sufrimiento, parecen nacer de una batalla en la que vence siempre la obediencia que Dios le va pidiendo, como uno que ha tenido que experimentar el cansancio
de los que ahora quiere animar, de Israel cansado de su dolorosa experiencia. Pero lo que más llama la atención es una intimidad con Dios que deja atrás todo lo que se conocía en la antigua alianza. Una continua iniciación por obra de Dios, una iniciación siempre más profunda, a la que el hombre corresponde con el puro no resistirse, con el libre dejarse introducir en la intención de Dios. No se ven aquí las tensiones que a veces aparecen en los profetas como en Jeremías, una tensión entre el profeta y el yo de Dios. No se ven las tensiones tampoco de Job respecto de Dios. Si Dios ha tomado a los profetas como posesión suya, en el caso del segundo Isaías no hay gestos divinos señoriales de esta posesión, sino un misterio de compenetración entre el profeta y Dios que no tiene semejanza en la antigua alianza. Un misterio de compenetración entre Dios y el profeta, del que el profeta mismo habla con palabras muy casi neutras, como si no fuera con él esa intimidad de Dios, casi como lo que ocurre, sin expresar que a él le ocurre. El profeta vive pues esta intimidad con Dios, en modo muy sobrio nos la cuenta, Dios la produce en modo muy delicado, y desde este profeta y en su mensaje aparecen dos figuras que representan el modo de actuar de Dios, el modo de la salvación de Dios. La primera figura es Ciro, el rey de Persia. Figura salvífica, sí, sorprendentemente. El rey de Persia, victorioso del reino babilónico, aparece como una figura salvadora que abre un futuro en una perspectiva histórica austera. Israel puede volver a la tierra de la que fue sacada por los babilonios, gracias al edicto de Ciro. Y por eso Ciro es llamado Mesías de Dios. El Mesías de Dios. Tienen que ceder aquí otras figuras mesiánicas. La figura de un descendiente de David, héroe de guerra, héroe victorioso. También tienen que ceder aquí de nuevo las imágenes del Éxodo, de un acompañamiento milagroso de Dios que sostiene al pueblo en el desierto, porque el Mesías es un pagano. El segundo Isaías ve así los eventos que Dios gobierna. Él ve así la victoria de Persia sobre Babilonia y el avance de los persas sobre otras naciones. Ciro es instrumento del Dios de Israel sin saberlo. Instrumento elegido desde antiguo para una preponderancia de su reinado sobre las demás naciones, pero siempre a causa de Israel. Así, Ciro tiene que representar la voluntad salvífica de Dios y la bendición de Dios. Lo dice así el capítulo 45. Así dice Yahvé a su ungido, Ciro, ungido, o sea, en hebreo, Mesías. Así dice Yahvé a su ungido, Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y desceñir la cintura de los reyes. A causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he ennoblecido sin que tú me conozcas. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí, ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente, que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no ningún otro. Pero hay otra figura salvífica en el mensaje del segundo Isaías, y es el que lleva la verdadera salvación. Porque la salvación y la bendición del regreso no es la salvación definitiva en la que debe entrar Israel de la mano del segundo Isaías, trascendiendo todo lo conocido hasta ahora. La salvación de Ciro es una salvación exterior, como decíamos, en perspectiva
histórica austera, porque el regreso fue muy exiguo, porque el edicto de Ciro está en medio de tantos otros edictos, tantas otras posibilidades de los pueblos, que no se pueden considerar salvación definitiva. La salvación, en cambio, de la que habla el segundo Isaías, según la figura del siervo de Yahvé, es una salvación interior, es una salvación que hace al pueblo verdaderamente pueblo de Dios. Es una salvación en la que Dios verdaderamente se glorificará. Tú eres mi siervo, Israel, en quien me gloriaré, dice en el capítulo 49. Como es bien sabido, esta figura, el siervo de Yahvé, es dada a conocer en 4 cánticos, 4 poemas sobre el siervo, en los capítulos 42, 49, 50 y 50-53, 4 cantos del siervo de Yahvé. Más que seguir los cantos, aquí seguimos la figura que emerge en estos cantos, que es descrita en ellos. Hablamos de gloria de Dios y de salvación de Israel, pero el profeta experimenta esta salvación como fatiga inútil, y sólo así, más allá de lo que experimenta, es él mismo glorificado a los ojos de Yahvé. El profeta está agotado, abatido por su destino, y sin embargo es así como se convierte en signo de la salvación definitiva de Dios. Pues yo decía, dice el siervo de Yahvé, por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor he gastado. ¿Es verdad que Yahvé se ocupa de mi causa y mi Dios de mi trabajo? Ahora pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Así pues, la gloria de Dios reside en el siervo, y la gloria del siervo reside en Dios. La gloria de Dios no se independiza del destino del siervo, y su destino doloroso es gloria. ¿En qué consiste esta gloria? Esta gloria de Dios, que solo aparece en las fatigas, en el dolor, en la muerte, en la sepultura de su siervo. Se nos dice con mucha discreción en qué consiste esta gloria divina, con palabras tenues pero inequívocas. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurtea los insultos y salivazos, se dice en el capítulo 50. Así pues, el profeta en solitario se ofrece o es elegido por Dios para una expiación vicaria, es decir, en favor de los demás, en favor de los pecadores que no consiguen expiar su propio pecado. El profeta siervo expía mediante sufrimientos exteriores e interiores que se acumulan sobre él, golpes, salivazos, desprecio, burlas, abandono, herido hasta la muerte y sepultura entre los malvados. Queda desfigurado y sin belleza alguna. Se nos dice todo esto en los cánticos, entre el tercero, el segundo, perdón, en el cuarto canto del siervo. Y continúa, Él fue herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Nosotros errábamos como ovejas, Yahvé descargó sobre Él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y Él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco Él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Se dice también en el cuarto cántico. El siervo de Dios, que es el profeta, sabe que a Dios no se le cuestiona.
Él lleva la culpa de todos, de modo que por él se realiza el plan de expiación de Dios. Mas plugo a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Así, al ofrecer su vida a Dios, al aceptar la muerte y ser contado entre los pecadores, él obtiene de Dios la justificación, el perdón de todos. Por las fatigas de su alma verá la luz, se saciará. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Una figura no conocida hasta ahora es la que representa el segundo Isaías como siervo de Yahvé. Así, siendo humillado, así yendo a la muerte, siendo sepultado, el siervo de Yahvé es una espada afilada y una flecha bruñida escondida en la mano de Dios, se dice en el capítulo 49. ¿Cómo ocurre todo esto? ¿Cómo vivió todo esto el profeta? Todo esto acontece en un misterio, a pesar de lo cual ocurre públicamente porque Dios no ha hablado en lo oculto, se dice en el capítulo 45. Pero el destino de nuestro profeta es en solitario. Es consciente de que a través de su muerte afrentosa entra en la luz y Dios le obtendrá la victoria y el reconocimiento de los reyes y lo ensalzará. El profeta triunfa, más bien Dios triunfa, gracias a los sufrimientos del profeta. Así dice Yahvé, el que rescata a Israel, el santo suyo, a aquel cuya vida es despreciada y es abominado de las gentes, al esclavo de los dominadores. Lo verán los reyes y se pondrán de pie, príncipes, y se pondrán de pie príncipes, y se postrarán por respeto a Yahvé, que es leal, al Santo de Israel que te ha elegido. ¿Quién es este profeta? ¿Cómo vivió todo esto? Ocurre en el anonimato de la pura tarea. Él tiene que vivir así y hablar así. ¿Por qué debe desaparecer su nombre? Este profeta que es en la cúspide de la profecía de Israel. Porque en realidad el ámbito de su destino pertenece a otro. Su imagen supera el horizonte de la antigua alianza. Como sea que haya sido su vida, como sea que hayan tenido lugar sus padecimientos, todo esto era profecía del destino de otro. Todo esto era anuncio de lo que se cumpliría en nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue conocido Isaías en la tradición como el quinto evangelista, tanto por los misterios del niño en el primer Isaías, en el libro del Emanuel, del capítulo 7 al 11, como por estos cánticos del siervo de Dios que nos introducen en la pasión de Cristo. La Iglesia interpretó inmediatamente la pasión del Señor Jesús a la luz de estos cánticos del siervo de Yahvé, a la luz del segundo Isaías. Y entonces hemos conocido que todo lo que él vivió y dijo pertenecía al Señor Jesucristo.